De hoy. El día de hoy vamos a revisar el tema de acompañamiento psicoempresarial y pues la estrategia para hacer frente a la nueva normalidad. Se encuentra con nosotros el maestro Juan Manuel de la Garza, licenciado en psicología, maestro en desarrollo organizacional, con experiencia en clínica contribuyendo en rehabilitación del tejido social, realizando investigación a fin de mejorar la calidad de vida de las personas y convivencia en los sistemas comunitarios en Ciudad de México. Docente y coordinador académico a nivel licenciatura. Capacitador para empresas del sector privado. Centro de Control de Confianza de Criminalística de la Secretaría Pública de la Ciudad de México y Centro de Control de Confianza del sector privado. Realización de actividades de promoción, selección y reclutamiento para distintas empresas del sector privado en el área de recursos humanos. Desarrollo organizacional, rehabilitando, asesorando e implementando planes y estrategias de desarrollo para el capital humano. Y actualmente coordinador del área de riesgo psicosocial en Occupational Health. Bienvenido, Manu. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros y demos inicio a este webinar. Pues muy bien, excelente día. Espero se encuentren todos de maravilla. Pues vamos empezando con esta plática tan importante que tenemos el día de hoy y pues bueno, podemos comenzar con ella, ¿vale? Pues bueno, bienvenidos a clientes, amigos, colegas que se están conectando el día de hoy. Y pues bueno, vamos a empezar con esta plática que es sumamente importante para la intervención que vamos a realizar en estos tiempos de nueva normalidad y que tiene que ver justamente con todo lo que está pasando en este 2022 y la tendencia que nosotros, en base a toda la información que tenemos mapeada y las intervenciones que realizamos en todas las empresas con los psicólogos in-house, pues prácticamente es compartirles información sobre todo esto que está sucediendo y ustedes también puedan tener un panorama mucho más amplio de pues lo que está sucediendo principalmente y que no es algo nuevo en el sector de la psicología y el malestar emocional de todos los colaboradores y de todas las personas que, bueno, pues cohabitamos, ¿no? En este mundo. Pues bueno, el tema de hoy es acompañamiento psicoempresarial, una estrategia para hacer frente a la nueva normalidad. Permítanme un momentito. Ya. Pues bueno, vamos con datos importantes porque estamos hablando en este momento de tendencia y análisis de información. Respecto al informe elaborado, fíjense bien, por el Foro Económico Mundial, sitúa el deterioro mundial como el sexto mayor en este principalmente año, ¿no? La parte importante es que lo que les estamos comunicando es que los problemas mentales ya están colocados como el sexto lugar del ranking de los 10 problemas a nivel mundial que están actualmente aconteciendo en este 2022 y que se están enfilando para el 2023. Tenemos pues lo clásico, ¿no? Que tiene que ver con problemas del agua, con problemas de vivienda, con problemas de clima, con problemas de cuestiones social en cuestión de la erosión de las tierras, ¿no? Y, por ejemplo, esta parte de las infecciones, ciberataques, ¿no? Pero jamás se había visto que los problemas mentales estuvieran dentro de este ranking. Y es muy importante comenzar a mirarlo porque son datos que están actualmente dispersos y que realmente son los que vamos a tener que tomar pues muchísima atención en esto, principalmente por la forma en que va a afectar a la economía y también si no tomamos de alguna manera acciones preventivas para poder accionar en un tiempo adecuado, ¿vale? Cuando se hace justamente esta entrevista, justamente por Davos, tiene que ver con la omnipresencia de las dolencias o trastornos de salud mental.
Cuando se hacen estas entrevistas que se realizaron pues a 1000 líderes mundiales y académicos, pues empiezan a arrojar datos sumamente importantes que la presencia del malestar emocional pues está haciendo mayor actividad y resonancia en todos los núcleos, no solamente en la parte social, sino pues también, o familiar en este caso, sino también está haciendo pues prácticamente en la parte económica, ¿vale? Actualmente hay un impacto grave en el bienestar, la cohesión y la productividad social. ¿Qué sucede? Como bien sabemos, nosotros tenemos que estar mirando dos puntos muy importantes que tienen que ver con la parte de lo micro y lo macro. Lo micro es la parte de los individuos y que justamente interactúan en algún lugar, en algún sitio, en alguna empresa, en alguna sociedad, en algún estado, en algún país. Y pues obviamente estos interactúan entre sí. Y justamente en la parte de la interacción tenemos que ver cómo se está reduciendo esta calidad de la interacción. Y esto tiene que ver justamente con todo el periodo de hacinamiento que pasamos con lo de COVID-19. Principalmente en México están las alarmas donde bajan los casos, suben los casos, se controlan, no se controlan, hay más contagiados, hay menos contagiados, a pesar de las vacunas, pero esto pues prácticamente ha logrado en muchas industrias paros, ¿no? Donde prácticamente se para la producción, hacen paros técnicos, donde hay una menor demanda de los productos y entonces todo esto entra en una problemática de lo macro hacia lo micro. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando yo tengo un paro en la industria, por lo tanto no hay producción, no hay producción, hay menor venta de estos productos y obviamente pues tienen que empezar a haber estrategias de recortes, de personal, estrategias donde pues podamos de alguna manera hacer frente a lo que está sucediendo para no desnivelar la parte económica de las empresas. Obviamente, cuando no hay una producción en la parte de la industria, pues va a pegar prácticamente en la economía, en este caso, pues de un estado. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a tomar en cuenta y que realmente mucha de la etiología principal de lo que está sucediendo tiene que ser atendida en la parte individual para que entonces impactemos la parte macro cultural o macro social. De la misma manera, pues la ansiedad, el estrés y la depresión se encuentran a la alza para este 2022, donde principalmente tiene que ver con procesos individuales, pero de la misma manera estos procesos individuales impactarán a los grupos sociales, ¿no? Y no solamente sociales, sino también familiares o de las personas que cohabitan, por ejemplo, en una empresa. Para este 2022 hemos tenido una alza en casos de depresión, no solamente depresiones menores, sino también mayores o crónicas, las cuales pues también ya están necesitando un diagnóstico de profesionales de la salud en conjunto que tienen que hacer una parte multidisciplinaria. ¿Qué quiere decir esto? Pues un psicólogo, un psiquiatra, donde pues también está empezando a incrementar el consumo de medicamentos psiquiátricos para poder regular a estos colaboradores y por ende pues también ha aumentado los casos de suicidio no solamente en jóvenes, sino también en personas mayores. Y recordemos que actualmente pues estamos también cursando por una regeneración de la parte social, donde se están recorriendo pues las generaciones y actualmente pues ya tenemos la población que va de los 18 a los 25 años dentro del estatus laboral. Por lo tanto, pues hay que empezar también a atender esta parte que es muy importante. Ahora, México en aumento. Fíjense bien, este es un punto muy importante que encontramos en información. Según la Organización Mundial de la Salud, el 75% de la población mexicana ya padecía estrés y que es justamente cuando viene a sobresalir la norma 035, principalmente impulsada por la Organización Internacional del Trabajo,
Y de la misma manera, pues bueno, la empieza a fomentar el gobierno federal y sale la norma 035. O sea, ya teníamos en México un antecedente muy importante de estrés en los colaboradores, donde en ese momento ocupábamos el tercer lugar y pues bueno, esto se ha modificado, ¿no? Cuando ponemos un factor adicional que tiene que ver con los 18 meses de pandemia que actualmente hemos cursado y lo que todavía falta, estos resultados se acentúan. ¿Y de qué manera se acentúan? Que hay temas donde hay pérdida de empleo, donde empezamos a cruzar la parte de duelos, donde las jornadas laborales se vuelven más extensas a pesar del trabajo remoto y donde empieza a haber una sobrecarga de trabajo. E inmediatamente el gobierno federal acaba de sacar ahora la norma 037, que tiene que ver con la regulación del teletrabajo. Entonces, estamos viendo que hay una modificación a la cual tenemos que subirnos, porque si no, entonces pues nos vamos a quedar en el pasado. Y bien sabemos cuando nos quedamos en el pasado, pues entonces las cosas no van a funcionar y principalmente para las empresas, los deoístas tenemos una forma de decir que las empresas que no evolucionan están destinadas al fracaso, porque justamente tenemos que empezar a mirar todo este proceso que está sucediendo y cómo poder comenzar a tener acciones anticipatorias, que son predictivas, basadas principalmente en esta parte de la prevención, y acciones que ya tienen que ser correctivas. Por ejemplo, vamos, pérdida del empleo. Personas que desafortunadamente perdieron su empleo durante la pandemia y actualmente siguen las pérdidas del empleo por esta situación que hablamos de los paros técnicos, de que todavía la parte productiva a nivel empresarial no está al 100% porque todavía tengo un rezago, ¿no? De todos los productos. Y bueno, ahora vamos a la parte de las jornadas laborales extensas. ¿Qué ha sucedido? No se tuvo, cuando sucedió esto de la pandemia, no se tuvo un control adecuado del trabajo remoto. ¿Por qué? Porque no era algo que se tendría que hacer en praxis, o sea, que no era algo necesario, apenas empezaba a ser como una estrategia desde la parte de la psicología organizacional, del desarrollo organizacional, de los innovadores en recursos humanos y estrategias para el capital humano. Y entonces apenas empezaba a mapear. Pero sucede que con la cuestión de la pandemia, todo el mundo dijo, vámonos a las casas. Y entonces aumentó muchísimo la producción de dispositivos, que justamente por eso fue algo que impactó muchísimo al sector automotriz, donde justamente pues empieza a todos estos sensores mandarlos al área tecnológica. Ahora, empieza a haber este incremento, todo el mundo está en casa, todo el mundo se lleva su lab, su dispositivo, pero no hay un control. Entonces, no teníamos el conocimiento, principalmente en México, del que te lleves tu computadora a tu casa y tengas una jornada laboral. No estábamos educados de alguna manera, tanto las empresas para medir el tiempo, los resultados y los proyectos y el desempeño de los colaboradores, y también no sabíamos cómo controlarlo. Entonces empiezan a salir sistemas que pueden medir el nivel de tiempo que estás trabajando en la computadora, cuando tecleas Word, cuando tecleas PowerPoint, cuánto tiempo estás enfrente y que hasta se pueden meter en tu cámara. Y entonces ahí nos metíamos en problemas de privacidad, ¿no? Entonces, ya son temas como mucho más complejos. Pero entonces, esta medición del rendimiento laboral no se puede hacer. Y el rendimiento laboral se empieza a traducir en el tiempo que estás frente a la computadora. Y de repente si tu jornada laboral era de 8 de la mañana a 6 de la tarde, te pueden hablar a las 7, 8 de la noche y al fin como tienes la computadora en tu casa y estás haciendo home office, pues necesito que me atiendas hasta las 8 de la noche. Además de que justamente los dispositivos tienen una alteración a nivel de segregación de químicos en el cerebro, que también tiene que ver con esta parte de aumento de la capacidad de urgencia por los dispositivos azules y todo este rollo. Las personas no empiezan a descansar y entonces nos hacemos
codependientes del celular o de los dispositivos. Y si llega un correo electrónico, lo tienes que estar checando todo el momento y entonces tienes que mirar el celular a cada rato para ver que no te haya llegado nada. Y entonces se empiezan a incrementar los niveles de ansiedad y de estrés. Y de la misma manera se empieza a impactar en el núcleo familiar. Y entonces no hay un goce con el principal sistema que a muchos de los seres humanos lo rige, que es la familia, ¿no? Entonces empiezan a haber muchísimas alteraciones. Y es aquí donde viene la sobrecarga de trabajo. En los resultados que tenemos desde Occupational Health y la parte de riesgo psicosocial, podemos mirar que la tendencia a nivel nacional principalmente está en dos categorías: factores propios de la actividad, carga de trabajo y jornada laboral. O sea, yo les puedo apostar a todos los que están aquí un café de donde quieran, que en sus empresas se aplicaron los cuestionarios de la norma, sí o sí van a salir mínimo con riesgo psicosocial medio, mínimo en alguno de esos 3 puntos. ¿Por qué? Porque también tiene que ver conforme el número de horas que trabajamos versus el número de horas que descansamos, ¿no? Y esto ya lo he mencionado en otras pláticas, que tiene que ver justamente con que se tiene la mala idea, aún en México, en el 2022, que a mayor tiempo de trabajo, mayor es la productividad. Y esto sabemos ya actualmente que no es cierto. Que a mayor tiempo de trabajo, la productividad disminuye y los errores se acentúan. Y no solamente los errores a nivel mental, sino también se acentúan a nivel familiar, porque empiezas a tener problemas con la familia. Entonces, esas son 2 categorías que tenemos que estar dando fuertísimo ahorita en cuestión de tratamientos. Y pues que tiene que ver con las sobrecargas de trabajo. Y es aquí donde viene la carga mental, la carga cuantitativa, la carga cualitativa, ¿no? La presión por el manejo de información. Entonces, lo único que estamos haciendo es llenar ollas de presión, donde en algún momento todos los colaboradores tendrán que explotar para poder entonces regularse. Pero el problema es que cuando un individuo a nivel psicofisiológico o biopsicosocial explotan enfermedades, explotan ansiedad, explotan estrés, explota problemas en muchos núcleos. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Que ahora estamos en primer lugar. O sea, por fin, felicidades México, obtenemos el primer lugar entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Somos el país que tiene mayor ansiedad. Pasamos de ser al tercero a pasar a ser el primero. Y esto es algo que tenemos que tomar mucho en cuenta. Y es importante empezarnos a mirar los unos a los otros y ver realmente cómo somos un pequeño grano o un pequeño engranaje en este problema que está creciendo a nivel no solo nacional, sino mundial. Y cómo desde nosotros podríamos hacer frente para pararlo. Ahora, para esto, nosotros hemos visto que es muy importante, y bueno, desde la parte de también la psicología y muchas otras áreas de las ciencias de la salud que tienen que interactuar, que tienen que ver con la rehabilitación psicoempresarial. ¿Qué quiere decir esto? Actualmente, igual que los seres humanos nos enfermamos por la situación de COVID-19, también las empresas se enfermaron. Digo, es algo muy lógico desde que hablábamos de lo de las células. ¿Por qué? Porque el desarrollo de estrategias que permitan atender las afectaciones de salud mental van a reducir la parte de ausentismo y presentismo. Esto es muy importante, porque tenemos que empezar a mirar la cuestión del presentismo y el ausentismo y qué es. Recuerden que el ausentismo se trata de los trabajadores que sencillamente no asisten al trabajo. ¿Por qué? Por falta de energía para realizar las actividades diarias y pues esto genera una pérdida en las empresas. En el caso de Querétaro y otros estados que también son industriales, la mayor pelea que puede haber entre las empresas es el personal operativo.
Y entonces entra una lucha de yo te doy 2 pesos más, yo te doy 5, yo te doy guardería, yo te doy bla, 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 yo te doy, 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 yo te doy. Y entonces estamos haciendo una bolsa sin fondo. ¿Por qué? Porque realmente no estamos atendiendo el problema de inicio. Y el problema de inicio no tiene que ver con la alta gama de beneficios que les podemos dar a los colaboradores, sino tiene que ver con el principio básico que se le llama salud. Y eso es lo que no estamos mirando. Y la salud no tiene precio, ¿vale? Ahora, el presentismo tiene que ver con la parte mental donde los colaboradores no se sienten concentrados. Y esto está pasando muchísimo en todas las empresas donde estamos haciendo intervención. Los colaboradores están ausentes porque están más preocupados en resolver cuestiones personales o familiares que en lo que están haciendo en el trabajo. Entonces, lo que sucede es que no hay un 100% del desempeño de sus capacidades en la parte laboral porque me siento mal, me siento ansioso, me siento estresado, me siento deprimido, me siento solo, me siento abandonado, tengo problemas con mi pareja, hay separaciones en los núcleos familiares. Entonces, si se fijan, esto se está desbordando. La intervención temprana es algo que recomienda la OCDE y que hace énfasis en la parte de la salud mental y cómo impulsar el desarrollo a través de intervenciones tempranas. No tenemos que hacer intervenciones posteriores y nos estamos haciendo la costumbre de hacer intervenciones post resultados. Ejemplo, aplicamos la norma 035, obtenemos el diagnóstico de toda la información y hasta que aplicamos la norma 035, ahora sí empezamos a hacer intervención. Y no, lo más importante es desarrollar intervenciones tempranas que hagan prevención. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo prevengo, entonces apoyo muchísimo al que no exista un desarrollo de enfermedades que tengan mayor gravedad, de alguna manera. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, pues tenemos la política del acero 35, que es un principal pretexto para poderlo meter en el budget, para podérselo decir al director y aparte, ¿qué crees que es obligatoria? ¿No? Bueno, tenemos otros 2 pretextos, el protocolo de violencia y el de acoso sexual. Tenemos un nuevo pretexto, el distintivo ELSA con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Bueno, pretextos ya no sobran, ¿va? Pero lo importante es empezar a realizar políticas internas en los códigos de ética y conducta, mejorar las condiciones de los lugares de trabajo. En serio, hay lugares que puedes decir, ¿en serio están trabajando de esa manera? ¿No? Lugares que realmente ya no son benéficos para los colaboradores. Falta de luz, falta de iluminación, falta de aire, sillas no ergonómicas, ¿no? O sea, muchísimas cosas. Poder intervenir en la parte de resultados sociales y educativos, o sea, meternos en la parte de la integración social, de la intervención social, la parte educativa, dar capacitación, ¿no? Y ser alguien o un lugar donde pueda generar este engagement con el colaborador a partir de las acciones preventivas que tenemos. Ahora, cuando te hacen todo este tipo de estrategias, obviamente la salud emocional va a mejorar. Es algo lógico. Si yo, disculpen el ejemplo, pero si yo tengo al perro y acaricio al perro y cuido al perro y cepillo al perro y apapacho al perro y juego al perro, el perro va a ser feliz. Si yo dejo un perro abandonado, triste en el patio, no le hago caso, no lo cepillo, no lo peino, pues no va a ser feliz. Y al contrario, va a generar problemas. ¿Me explico? Es algo muy lógico que lo podemos ver desde diferentes núcleos. Este enfoque principalmente de la intervención temprana tiene que ver con el reconocimiento temprano y los servicios integrales prácticamente que cada vez es más importante. O sea, ¿cuáles son los servicios integrales? La parte de los médicos en planta, los psicólogos, los nutriólogos, los fisioterapeutas. Todo esto es intervención temprana, ¿va?
Ahora, ¿qué es el acompañamiento psicoempresarial? Y es una parte muy importante. A partir de toda la intervención que hemos hecho y de las mejoras en la parte de que los psicólogos puedan entrar a las empresas como un agente externo, esto es muy importante. Si yo tengo un psicólogo dentro de mi nómina, va a ser un poquito complejo, ¿no? Que pues yo pueda poder realizar acciones. ¿Por qué? Porque justamente en este caso de un psicólogo, pues siempre son de la mano con recursos humanos, desarrollo organizacional, capacitación, pero los colaboradores no van a lograr un adecuado sentido de confidencialidad. A diferencia que si tengo a alguien que es externo, o sea, es muy sencillo. Yo no le puedo dar terapia a mi primo, a mi hermano o a mi amigo. Así de sencillo. Necesito canalizarlo con un colega que pueda ver a mi hermano. ¿Por qué? Porque afecta esta parte de confidencialidad. ¿Me explico? Y más en la parte de recursos humanos. La gente no se va a sentir cómoda de hacer intervenciones tempranas, del poder hablar y decir, oye, pues yo me siento mal o tengo un problema con mi jefe o tengo un problema con mi compañero porque puedo tener miedo que me corran, ¿no? Y más ahora que pues, el trabajo está tan escaso, llamémoslo así. Entonces, eso es una parte muy importante. Ahora, pues justamente el malestar emocional no es fácil. La cultura siempre ha dejado de ser el cuidado de la salud mental. En México, desafortunadamente, el ir al psicólogo una expresión de debilidad, es una expresión de que, pues, ¿para qué vas si el psicólogo está más loco que tú? O vaya, muchísimas cosas que podemos llegar a encontrar en esa parte, ¿no? Entonces, por eso es importante empezar a impulsar la salud psicológica. Ahora, la promoción de la salud mental es sumamente importante, ya que pues manifiesta todo lo que pasa en los entornos biopsicosociales del colaborador. O sea, justamente lo que tomábamos en cuenta hace un momentito, que tiene que ver con todos los núcleos que tenemos. El servicio de acompañamiento, justamente ahorita para nosotros ha incrementado muchísimo en la situación de duelos personales. Hay empresas que están volteando justamente para una atención y seguimiento de duelos personales, de tener un psicólogo que pueda escucharlo en el momento y en vivo y a todo color y que pueda atenderle y darle seguimiento, problemas familiares, ansiedad generalizada, depresión y pues la verdad es que esto se ha empezado a incrementar por el gusto de, pues, de muchos clientes que no solamente atiendan cuestiones reactivas a la parte laboral, sino tener un beneficio adicional a toda esta gama de prestaciones que están dando, pues vamos a poner una gama de prestación que realmente les ayude, ¿no? No una prestación que pues al rato, a lo mejor si yo le doy 5 pesos, al rato le va a dar 10 pesos, sino alguien que pueda realmente apoyarle en esta parte de la superación personal y reconocimiento propio. Bien, pues justamente incrementamos la parte de capacitaciones psicoeducativas, habilidades socioemocionales, estrategias y pues bueno, ya saben, lo de los acontecimientos traumáticos severos está justamente al día. Algo que es muy importante tiene que ver con este tema, ¿no? Que pues justamente menciona el director Will Towers Watson, que es muy importante, y se le llama cultura de la compasión. Y fíjense qué padre, ¿no? Yo te atiendo desde tu punto de vista y te ayudo desde lo que yo puedo hacer. O sea, es un punto de mediación, es un punto de equilibrio, donde todos tenemos que empezar a mirarlo independientemente del rol que juguemos, del puesto que juguemos, del tipo de personalidad que juguemos, del tipo de comunidad al que pertenezcamos. Se trata de la empatía por el otro. Crear esta cultura es importante para eliminar los estigmas. Recuerden la parte de la discriminación. Y pues justamente generamos ambientes sanos y saludables para que la gente pueda hablar. Lo que más hemos encontrado en las intervenciones que hemos realizado es que la gente tiene miedo a hablar. ¿Por qué? Porque el otro me va, pues justamente a estigmatizar y me va a decir que soy flojo y que entonces que si no me quedo después de mi hora de trabajo, no soy un buen trabajador y que entonces soy flojo. O sea, eso en ningún momento tiene que ver con pensamientos que ya son pues más retrogradas.
¿vale? Bueno, pues justamente esto es lo que tenemos que generar, la parte de un entorno seguro, ¿no? Un lugar donde pueda haber esta cohesión eh, emocional, de comunicación y desarrollo dentro del mismo. Y bueno, pues en esto tiene que ver justamente algo que nosotros denominamos y que ya tiene mucho tiempo, la parte de la psicoeducación, pero tenemos que reforzarlo cada vez más. Tenemos que educar a las personas a que también pueden hablar, a que también pueden manifestarse, a que también pueden decir. Porque este año debemos adoptar medidas relativas a la salud mental. Punto número 1, la crisis mundial de la salud mental podría costarle al mundo 16 billones de dólares para el 2030. Y con aumento de los trastornos mentales en todos los países del mundo. ¿Cuánto nos costará? Digo, si son 16 billones a nivel mundial, ¿cuánto nos podrá costar en nuestra empresa? Número 2, la mala salud mental impide que los empleados alcancen su máximo potencial y obliga justamente a tomarse más de días de licencia por enfermedad, ¿no? Y aquí me fascina porque hay un dicho que dice el Dalai Lama. Tanto tiempo el hombre dedica a trabajar para poder obtener una estabilidad económica y mayor recompensa, que lo único que no se está dando cuenta que al desgastarse en conseguir esta parte económica, lo único que está logrando es la enfermedad. Y por lo tanto, la enfermedad tendrá que ser pagada con el trabajo que ha realizado. Qué difícil, ¿no? Qué complejo. Entonces, pues bueno, pues por eso se toman más días de licencia, no quiero ir a trabajar, no me quiero despertar, me siento mal, me duele la cabeza, me duele el estómago, ya me enfermé, ya me dio COVID, bueno, muchísimas cosas. Y obviamente, pues esto va a retrasar el proceso económico en las empresas. La soledad y el aislamiento afectan a muchas personas que también son vulnerables, entre otros, ¿no? La situación de soledad no es algo que nos peguen de la misma manera. Hay personas que les pega mucho más fuerte. Por eso los intentos de suicidio, ¿no? Que se han aumentado. Esto significa justamente hacer cambios culturales en nuestros espacios compartidos, en los lugares de trabajo, en las escuelas, en las comunidades. Esto es algo que tenemos que empezar a repensar. El poder hacer estrategias, ¿no? Flexibles en cuestión a tiempo, horarios. Ahora, ¿qué es un psicólogo in-house? Pues bueno, justamente un psicólogo in-house es el poder tener un personal especializado con un equipo multidisciplinario de respaldo que pueda favorecer la confidencialidad de los pacientes y de alguna manera promocionar la salud. ¿De qué provee? Seguridad, desarrollo estratégico, acciones pro salud, un beneficio adicional para los colaboradores, recomendaciones profesionales, recomendaciones, situaciones y atención a situaciones complejas y delicadas y pues un aseguramiento de la cultura organizacional y del entorno organizacional. Ahora, la regeneración de las empresas pues tiene que estar muy bien situado en que las empresas tienen que evolucionar, así de sencillo. El momento actual en el que vivimos es complejo, es muy difícil, ya no es el mismo, ya jamás vamos a hacer lo mismo o vamos a regresar a lo que era antes del COVID, ya. Tenemos que darle carpetazo, tenemos que cambiar, evolucionar, ¿sale? ¿Por qué? Porque la falta de empatía ante este tema pues podría ser muy perjudicial para las empresas. Al mismo cambio de generación y que también tenemos que pensar en el cambio de generaciones, ¿no? Se están subiendo a la economía laboral, pues las generaciones, ahora como les mencionaba, ¿no? De 18 a 25 que tenemos que empezar a tomar en cuenta y ya no tiene nada que ver estas generaciones de 18 a 25 años a las generaciones que tenemos de 30, 40, 50, 60, 70 años, ¿eh? Aquí hay que tomar el mundo laboral en el trabajo en el 2023 y aquí yo les diría, paren mucho las antenitas, o sea, vean realmente estas 6 tendencias que son muy importantes que tenemos que empezar a repensar para las empresas como estrategia. Punto número 1, salud mental. Incorporación profesional de la salud, políticas de seguridad y culturas evolucionadas.
O sea, ya la salud mental va de cajón dentro de las estrategias en todas las empresas. La salud ocupacional, la salud psicosocial. Punto número 2, flexibilidad. Este es muy importante y ya hay empresas que realmente a mí me han sorprendido ya dentro de pues esta información que sale en muchísimas redes sociales, que se han aventado ya por las jornadas de 4 días laborales, aumentando justamente la productividad en más de un 35-45%, ¿no? Modalidades híbridas de trabajo, prestaciones sociales, horarios flexibles para justamente el tener más tiempo con la familia, planes que valoren el tiempo totalmente con esos núcleos familiares. Enfoque y empatía. Estas dos son las soft skills muy importantes que tenemos que empezar a tomar en cuenta en los trabajadores. Trabajadores que tengan un enfoque de lo que quieren realizar, hacia dónde se quieren dirigir, pero que también sean personas empáticas. Esto es lo que tenemos que empezar a trabajar muchísimo en las empresas, la empatía. El quitar esto de yo soy más, tú eres menos, tú eres hombre, o sea, la parte discriminativa tenemos que eliminarlo y tenemos que trabajarlo con mucha fuerza. Generaciones más críticas, o sea, que se permita la participación e interacción de todos los niveles. El que pueda estar un operativo con un directivo y pueda también hablar, platicar, expresarse. Es una de las, por ejemplo, estrategias que utilizaban mucho en Google, ¿no? Los dueños de Google, de que se sentaban a comer con las personas operativas para hablar acerca de lo que estaba sucediendo. Y esto es algo muy benéfico, ¿vale? Inteligencia artificial, ahí sí hay que empezar a capacitarse en desarrollo de las habilidades. Esto me encantó. Programa o sé programado, ¿no? O sea, eso es muy importante porque tenemos que empezarnos a subir a esta nueva era que tiene que ver con la inteligencia artificial y que justamente la impulsó la parte de la pandemia, ¿no? Y la transparencia en salarios, publicaciones, incremento de salarios, nivelaciones de salarios, para que realmente la gente se sienta cómoda con lo que hace, ¿vale? Y que realmente se sienta recompensada. Ahora, ya para cerrar, voy a mencionar 5 citas impactantes sobre la salud mental que me parecieron muy importantes y que no las hace cualquiera eh, dentro del reconocimiento de los mayores influencers, vamos a llamarle ahora, ¿no? Prácticamente. Fíjense bien, el príncipe Guillermo menciona, refiere, todavía hay mucha gente que sufre en silencio y todavía hay este estigma asociado a que la salud mental que tenemos, no, que esto está mal, todavía hay mucha gente que sufre en silencio y todavía hay este estigma asociado a que la salud mental que tenemos que eliminar por completo. Creo que aquí se pasó mal en la parte de diseño. Es que tenemos justamente es que eliminar este estigma y donde la salud mental tiene que ser impulsada por completo, ¿vale? Punto número 2, Michelle Obama. Si una enfermedad afecta a tu corazón, a tu pierna o a tu cerebro, sigue siendo una enfermedad y no debería hacerse ninguna distinción. Fíjense qué interesante, ¿no? O sea, el corazón, las emociones, es lo mismo que tú puedas estar lesionado de un pie, de un brazo, porque si estás lesionado a nivel emocional, estarás lesionado de todo lo demás. Jacinda Arden. Esto es algo que afecta a todo el mundo, porque o bien tienes alguien en tu familia que puede estar afectado, un amigo o tú mismo. Si nosotros creemos que estamos bien dentro de nuestro núcleo, si nosotros creemos que no pasó nada, solamente los débiles, a lo mejor no te has fijado que tu hijo, tu hija, tu esposa, tu pareja, tu esposo, lo que sea, puede estar sufriendo en silencio y no te has dado cuenta. Tedros Adhanom, la buena salud mental es absolutamente fundamental para la salud y el bienestar general, el director de la Organización Mundial de las Naciones Unidas. Deepika Padukone, una actriz europea,
Había días en los que quería rendirme, pero la esperanza de cada día me empujaba al día siguiente. Yo seguía diciendo, esto va a pasar, así que hay esperanza. Hay esperanza para nosotros, hay esperanza como sociedad, hay esperanza como responsables de área, hay esperanza como áreas de administración de personal, hay esperanza como individuos, como papás, como hermanos, como hijos, como lo que ustedes quieran. Sí, sí hay esperanza. Nada más hay que meternos un poquito más en esta cuestión de la salud mental e impulsarla desde nuestros lugares, ¿vale? Y bueno, como bien sabemos, pues vamos a la sesión de preguntas y respuestas que con mucho gusto pues podemos realizar con 15 minutitos. Muchas gracias, Manu. Vamos a pasar entonces a la sección. Recuerden que aquí en el chat nos pueden escribir y nosotros vamos leyendo las preguntas para que Manu nos ayude. A ver, yo tengo una pregunta. Manu, ¿cómo podemos ir nosotros empezando con estos cambios desde la parte del colaborador? Muy bien. Pues bueno, como les hablaba hace un ratito, hay dos partes muy importantes. Hay lo micro y lo macro, ¿va? Entonces, obviamente estos cambios intervienen en dos puntos muy importantes. Y hasta por ahí hay un chiste que les voy a contar para que entendamos esta parte. Dicen, ¿cuántos psicólogos necesitas para cambiar un foco? Pues solamente uno, siempre y cuando el foco quiera cambiar. ¿Qué quiero decirles con esto? Que realmente el cambio debe de empezar desde nosotros. Y el cambio, por lo tanto, si comienza desde nosotros, entonces de alguna manera va a ir impactando hacia los demás. Yo no puedo cambiar el mundo, yo no puedo cambiar mi sociedad, yo no puedo cambiar todo lo que está alrededor si también yo no cambio. Una empresa, si desarrolla estrategias para sus colaboradores, pero sus colaboradores no ponen de sí mismos, entonces las estrategias van a ser marcadas como fracasadas. Es por ende que es muy importante que también yo sepa escucharme en base a mis necesidades y que también yo demuestre esta empatía con el cambio y la modificación para que entonces todos podamos cambiar, todos nos podamos empezar a modificar. Esto no nada más depende de uno, ¿eh? Depende de todos, pero desde ahí se empieza. Por ahí decía también Carl Jung, el hombre que mira hacia afuera sueña. El hombre que mira hacia adentro despierta. ¿Hacia dónde miran? ¿Hacia afuera o hacia adentro? ¿Sueñan o despiertan? ¿Va? Muy bien, espero que lo haya contestado, Hayes. Muchas gracias, Manu. Aquí también tenemos otra pregunta y es, ¿cómo podemos empezar a darle un balance a esta parte del home office y de la oficina? Creo que se refieren a un balance híbrido. El balance híbrido tiene que ver con las estrategias que diseñamos. ¿Qué quiere decir? Si yo puedo trabajar de manera híbrida, tengo que pensar que en el momento en el que estoy en mi casa, tengo que cumplir con un horario y que ese horario estoy pues dispuesto, disponible a ejercer mi tiempo de espacio laboral. O sea, que no es válido. Por aquí me han contado historias muy chistosas, ¿no? Mientras estoy en la junta, meto a lavar la ropa y tiendo. Bueno, pues qué padre, siempre y cuando puedas atender la junta al mismo tiempo, ¿no? Pero lo que me refiero es que tenemos que empezar con el respeto
a las cosas, a los lugares y a los entornos. Lo mejor también es yo respetar a los demás. O sea, cuando les digo esto de la junta, es que también yo puedo respetar el espacio de los demás porque es una junta y me están hablando y tengo que estar atento. Pero también tiene que ver con que si yo sé que la jornada laboral terminó a las 6 de la tarde, pues no estarle hablando a las 7 de la noche a otra persona o a otro compañero para que entonces resolvamos problemas. Siempre y cuando no sean áreas de emergencia, ¿no? Porque nosotros también manejamos áreas de emergencia. Entonces, hay veces que son urgencias y ahí pues no le puedes parar. Ahí tienes que estar al 200%. Pero hay cosas que sí pueden esperar. Entonces, hay que saber qué puede esperar, qué no puede esperar, qué tengo que hacer, en cuánto tiempo lo tengo que hacer para que entonces mi jornada también sea válida, ¿va? Es una cuestión, yo le llamaría de equilibrio, ¿va? Por ahí creo que tenemos otra Perfecto, preguntita. Manu. Muchas gracias. A ver, aquí tenemos alguna otra pregunta. Aquí tenemos una. Fátima nos pregunta, ¿qué le recomendarías a un psicólogo organizacional que va llegando a una empresa donde no hay un buen clima laboral? Esa es una excelente pregunta, Fátima. Lo primero que hay que hacer es diagnóstico. ¿Qué quiere decir esto? Tú no puedes atender un problema si no empiezas a ejercer esta parte de información. Entonces, lo primero que tienes que hacer es un diagnóstico, ¿no? Empezar a realizar estrategias de intervención y todo eso, ya es posterior a que tienes tu diagnóstico. Es como cuando alguien va a consulta, ¿no? O sea, vamos a bajarlo al ambiente médico, que luego es mucho más fácil que así lo entendamos todos o lo entiendan todos. Yo voy al médico y entonces le digo, oye, fíjate que me duele la cabeza y en momentos también siento moquitos y además de que siento moquitos, tengo el cuerpo cortado. Entonces un médico empieza a examinar y dice, posiblemente podría tener una gripe. Bueno, ahorita actualmente podría ser COVID, ¿no? Pero bueno, podría tener una gripe. Y entonces en base a eso comienza a medicar para poder atender este cuadro infeccioso, ¿no? O este cuadro de infección. Pues de la misma manera los psicólogos, tanto en la parte organizacional como clínica como laboral, lo primero que tenemos que hacer es llegar y obtener un diagnóstico. El diagnóstico lo podemos obtener mediante cuestionarios, mediante pruebas, grupos focalizados, eh, talleres, porque todo esto nos puede generar comunicación. Y es lo que les mencionaba, que muchas veces en las empresas la gente no habla por miedo. Entonces tenemos que buscar la manera en la que puedas encontrar esta información para que, ahora sí, ya que tienes un diagnóstico, una información sólida, puedas comenzar a intervenir, ¿vale? Porque no puedes comenzar a intervenir sin obtener un diagnóstico primero, ¿va? Entonces, espero haber contestado tu pregunta y si no, cualquier cosa, también con mucho gusto. Perfecto, Manu. Muchas gracias. María Imelda Lara nos escribe, qué difícil es trabajar con gente joven que se siente poderosa e intocable y se niega a cumplir lineamientos de la nueva normalidad. Creo que les hace falta informarse para que sean conscientes y cumplan con los lineamientos. Yo creo que de lo que me estás hablando en ese comentario, pues creo que lo que más podría haber es una falta de comunicación. Porque tú cuando mencionas la parte de qué difícil es trabajar con gente joven, ya estás haciendo un acto discriminatorio.
Entonces hay que tener cuidado, ¿no? No podemos ejercer una discriminación por trabajar con gente joven o con gente adulta mayor o con gente de alguna generación distinta. Simplemente es un enfoque distinto. Si se sienten intocables, pues no sé, tal vez es que tengan como algún tipo de respaldo, ¿no? En el puesto. Pero yo creo que aquí lo más importante es trabajar con esta mediación y comunicación y algo que nosotros también trabajamos muchísimo que se le llama sensibilización, que está dentro de la parte de la psicoeducación. Entonces yo creo que también es importante realizar una estrategia ahí muy importante para que entonces, justamente esto es de lo que hablábamos en la plática, poder tener un canal de comunicación y una estrategia que pueda hacer que independientemente del gusto, del género, de la edad, del lugar de procedencia, o sea, aún así vengas de otro país, podamos tener comunicación de la misma forma. Porque de lo que se trata es de, justamente también lo mencioné en la plática, vernos un poco en los pies del otro para empezar a desarrollar empatía. Esto es muy importante, ¿va? Y cualquier cosa con mucho gusto si necesitas también que platiquemos esto de manera más personal o si quieres alguna intervención, con mucho gusto también estamos para apoyarte, ¿va? Gracias Gracias por por tu tu comentario. comentario. Perfecto, muchas gracias, Manu. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Malinari nos dice, ¿cómo se podría reforzar con generaciones mayores sobre la importancia de la salud mental, ya que siguen existiendo tabús sobre esto? Yo creo que tú hablas aquí de una parte muy importante que tiene que ver con la generación. No quiero estigmatizar, porque la verdad es que yo también me he encontrado con gente que pertenece a la generación de baby boomers, que tienen unas ideas magníficas y tienen un conocimiento tan vasto y que luego es tan agradable escucharlos hablar, ¿no? O sea, yo la verdad es que conozco muchas personas que el simple hecho de que hablan y vierten toda su experiencia es wow, ¿no? Pero creo que tiene mucho que ver con la forma en la que vemos las cosas. Y estamos en un punto muy importante, o sea, realmente esto sí me gustaría hacer mucho énfasis, ¿no? Para que se lleven un poquito de este eco. Las cosas jamás van a ser iguales. La situación pandémica que vivimos va a ser un cambio a nivel mundial en cuestión sociológica, psicológica y de muchas otras vertientes de salud, de tecnología, de muchas cosas. Pero es algo que tenemos que empezar a mirar, que necesitamos estar en el modo del cambio. Si tú no estás en el modo del cambio, vas a sufrir mucho, muchísimo, y en muchos aspectos, porque puedes sufrir con tu familia, puedes sufrir con tus amigos, puedes sufrir en tu trabajo, puedes sufrir, ¿no? O sea, veamos cómo tenemos el mundo ahorita, el planeta, la convivencia, las cosas que realmente se valoran. Y hay muchas cosas que las generaciones de baby boomers valoraban y hacían que generaban integración muy increíble. El sentido de lealtad y pertenencia, que de alguna manera también se ha perdido. Pero tiene que ser un sentido de lealtad y pertenencia, el cual permita hacer cuestiones flexibles y no autoritarias. En las generaciones de los baby boomers yo he conocido gente que es muy autoritaria y estricta, pero también gente que es flexible e innovadora. Entonces yo creo que tenemos que estar como abiertos, la palabra sería estar abiertos al cambio. Esto es lo nuevo que viene, estar abiertos al cambio, ser flexibles. Y esta palabra que salió mucho de moda hace poco tiempo, ser resilientes, para que entonces podamos evolucionar. A partir de la pandemia tiene que haber evolución. No podemos hacer las mismas cosas que hacíamos, no podemos seguir maltratando a la naturaleza como la habíamos maltratado. Eso fue una de las cosas que principalmente todo el mundo empezó a mirar, cómo la naturaleza empezó a salir.
Los índices de contaminación y de smog empezaron a bajar, pero también lo tenemos que aprender los seres humanos. Tenemos que aprender que durante mucho tiempo estuvimos hacinados y que no podíamos ver a los otros, que no podíamos abrazarnos, que no podíamos salir a los lugares, a los cines, a las plazas, a los centros. Pues ahora sí vas a ver a tus amigos, ahora sí vas a ver a tus compañeros de trabajo, ahora sí vas a salir, pues disfrútalo de una manera distinta. Creo que esa es la parte más importante, permitirnos el cambio y la evolución. Y obviamente para generaciones será un poco más difícil porque tienen los hábitos más arraigados. Pero yo creo que hay un punto de quiebre en donde todo el mundo vamos sobre el mismo modo, ¿vale? Perfecto, muchas gracias, Juan. Sandra Núñez nos dice, solo como comentario, vamos de la mano con el personal de reclutamiento, ya que en ocasiones por llegar a los números no se hace una buena evaluación. Y cuando llegan al servicio médico nos percatamos de algunas situaciones que no es posible dar seguimiento. Pues yo creo que lo mismo toman la parte de la comunicación, ¿no? Yo he estado en las áreas de recursos humanos, en diferentes áreas. He tenido la gran fortuna de estar en desarrollo organizacional, en administración de personal, y créanme que he estado también en reclutamiento y selección. Y en un territorio tan complejo como es Querétaro, créanme que, híjole, es muy difícil también llenar las filas para que las líneas de producción no se paren. Porque eso sí es importante, ¿eh? O sea, si no hay gente en las líneas de producción, no hay nada, ¿va? Entonces todo el mundo pierde. Pero sí, algo que es muy importante de los procesos de recursos humanos, yo sí diría, tenemos que empezar a mirar a quién le abrimos la puerta de nuestra casa. Darnos un poquito más de espacio, ¿no? Es por eso que también esta parte de la psicología in-house es poder también tener un profesional de la salud mental que pueda hacer valoraciones muy breves, ¿no? Simplemente con esta parte de cuidar, no de estigmatizar, no de segregar, no, 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 sino de cuidar, ¿no? Porque sabemos que pues actualmente los problemas están a la alza, los problemas emocionales están a la alza y podemos encontrar muchísimas cosas. Entonces, aquí es una parte de comunicación. Si no se está comunicando el área de reclutamiento con el filtro de servicio médico, hay que comunicarnos, hay que hablar entre nosotros. Hace mucho tiempo, por ejemplo, escuché eh, a un personal de reclutamiento que decía, híjole, es que me están bateando muchísimo al personal por un problema médico en específico, pero yo no sé ni qué es. Entonces yo creo que ahí sería una parte importante el poder establecer comunicación. Yo como, en dado caso, si soy médico, explicarle a mi reclutador, oye, mira, es importante que este tipo de perfil de personas no ingrese porque puede ponerse en riesgo a sí mismo y en riesgo a la planta, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy burdo. Si yo sé que dentro de la planta van a ejercer una acción de carga, ¿no? Donde van a estar cargando cosas, y yo meto una persona que tiene problemas severos de columna, pues es muy posible que dentro de la planta pues se va a romper la columna. Así de sencillo. Pero muchas veces el personal de reclutamiento eso no lo sabe porque no son médicos. Entonces yo creo que aquí les los invitaría, ¿no? A pensar en una estrategia de comunicación para que puedan pulir su perfil y entonces tengan un perfil adecuado, ¿vale? Y cualquier cosa, también estamos para apoyarte por si necesitas algo. Perfecto, muchas gracias, Juan. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Nos puede aquí escribir por el chat y nosotros las vamos leyendo. Creo que ya no tenemos más preguntitas. Muy bien. Pues les agradecemos muchísimo que estén aquí con nosotros. Por favor, cualquier cosa, acérquense. Estamos para servirles. Realmente
el fin de este tipo de charlas. Hoy tuvimos muy poco aforo. Esperemos que a lo mejor mejore para los próximos meses. Y sabemos que va a ser así, pero recuerden que también pueden estar con nosotros, que pueden esclarecer dudas, que pueden marcarnos, que pueden mandarnos un correo, que pueden hacer cualquier cosa. Y con mucho gusto vamos a estar para apoyarlos, para resolver dudas, para desarrollar estrategias. Cualquier cosa, muy bien, ya saben, están los correos de Occupational Health, están las líneas, están muchas ligas para que podamos seguir trabajando con ustedes. Tengan una excelente tarde, cuídense mucho. Muchas gracias, Manu. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Recuerden que en Occupational Health estamos constantemente sacando webinars, capacitaciones y podcasts donde llevamos la voz de expertos a cada una de sus pantallas. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.